Muy buenas tardes. Hoy sábado 15 de mayo de 2021 estamos realizando nuestro 20º conversatorio sabatino de historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al académico Jorge Armando Rusi Rojas, miembro fundador y expresidente del Centro de Historia de Tuluá. El académico Jorge Armando Rusi Rojas nació en Tuluá, es bachiller del Colegio Gimnasio del Pacífico de Tuluá y administrador de empresas de la Universidad Santiago de Cali. Ha desempeñado diversos cargos en el sector público y privado. Entre ellos, fue gerente regional del suroccidente colombiano del IDEMA, Instituto de Mercadeo Agropecuario. Fue decano y docente también en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Central del Valle, presidente del Consejo Editorial del semanario La Variante y miembro fundador y presidente, como dije, del Centro de Historia de Tuluá. Ha publicado varios libros titulados De Rusi a Villa de Leyva, 2004, Apuntes de mi colegio, 2007, Los Rusi en Colombia, 2015, Relatos gimnasianos, 2016, La 33 y otros relatos, 2018. Entonces, le cedo la palabra. El conversatorio de hoy tiene una conferencia titulada La batalla de la Polonia. Le cedo la palabra entonces al académico Jorge Armando Rusi para que inicie su conferencia. Adelante. Abra su micrófono, por favor. Académico Jorge Armando, abra su micrófono. Gracias. Un saludo para todos los miembros de la Academia de Historia del Valle. Asimismo, para mis compañeros del Centro de Historia de Tuluá y a todos los invitados. Les agradezco mucho esta oportunidad. Voy a hablar de la batalla de la Polonia, una batalla que no es muy conocida porque la verdad es que en nuestro país, que según algunos tuvo tantas guerras civiles en el siglo XIX, son las que ocurrieron. La batalla de la Polonia, sin embargo, para mí tiene mucha importancia y eso es lo que yo quiero referirle a ustedes. Ocurrió en octubre de 1865 en Tuluá, en las goteras ahí alrededor. Se enfrentaron liberales del Cauca y los conservadores antioqueños que venían desde Santa Rosa de Cabal en búsqueda de deponer el gobierno liberal del Cauca en Popayán. Que esta batalla fue una de las últimas del siglo XIX que permitieron la pacificación en esta zona del país. Las fuerzas contendientes se enfrentaron en sitio de la Polonia, muy cerca de Tuluá, en las goteras de Tuluá. Y que fue la última, decía, antes de la realización de la batalla de los Chancos, que fue muy cerca a la Polonia y en la cual se enfrentaron los ejércitos también del Cauca y de Antioquia en una batalla que fue más una batalla político-religiosa. El Gran Cauca fue la zona geográfica más extensa del país durante el siglo XIX. Fue la más influyente en muy distintos aspectos y tuvo a grandes caudillos que gobernaron o siempre estuvieron tras el poder. No es gratuito que el Cauca y toda esta región siempre haya sido protagonista de muchos hechos sociales en nuestro país. Por ello, al referirme esta tarde a la batalla de la Polonia, debería realmente hablar
no solamente de la batalla de la Polonia, sino de el poder de los caucanos. Es de recordar la rivalidad que siempre mantuvieron dos de nuestros líderes de la región, Tomás Cipriano de Mosquera y José María Obando, los dos descendientes de las grandes familias payanesas y que se vincularon con el Libertador siendo muy jóvenes. Mosquera hacia 1820 y Obando hacia 1822. Este último, después de haber estado al lado de las fuerzas españolas, pero llegó al lado de Bolívar. Ambos ascendieron muy rápido en el escalafón militar, pero rivalidades casi pueblerinas, casi de familia, los enfrentaron. En Popayán, hacia 1828, tuvieron un enfrentamiento muy grave porque Obando se rebeló contra Bolívar y Mosquera, quien era el intendente del Cauca, lo enfrentó, pero perdió en una batalla, la batalla de la Ladera, y la rivalidad se agudizó desde ahí para casi toda la vida. En la vida de José María Obando, que fue criado muy al lado de José Hilario López, tuvieron actuaciones muy grandes en estos distintos episodios libertadores. Ellos dos encabezaron un ejército que fue a luchar contra las fuerzas bolivarianas. Obando fue muy amigo del general Santander. Mosquera fue gran seguidor del general Bolívar. Obando y López contribuyeron a la caída de Urdaneta y de los bolivarianos en el poder hacia el año de 1831. Y Obando fue nombrado presidente interino. Pero de ahí salió rápidamente porque vinieron las acusaciones de su participación en la muerte del mariscal de Ayacucho, el general Antonio José de Sucre. Sin embargo, con el apoyo del partido santanderista, Obando siguió siendo una figura durante varios años y ocupó algunos de los ministerios de este gobierno. Fue tanto que hacia 1838 lanzó su candidatura a la presidencia de la República, la cual perdió por las fuerzas contrarias de bolivarianos y algunos santanderistas que no perdonaban ese episodio de Sucre. En 1839 se inició la guerra de los conventos en razón a que un decreto anterior rezaba que se debían cerrar los conventos que tuvieran menos de 6 o 7 monjes. Y eso ocurría en Nariño, en Pasto exactamente, donde había multitud de conventos y había que cerrarlos. Obando, que estaba en el Patía y tenía mucha gente a su alrededor, los negros patianos lo seguían porque él se había criado allí, porque su padre tenía grandes extensiones de terreno en esa zona. Él se apoyó a los seguidores de esta comienzo de guerra que se empezó a dar en esa oportunidad. El gobierno nacional de entonces, el presidente Márquez, envió a Pedro Alcántara Herrán con un ejército a sofocar estos disturbios. Alcántara Herrán era gran amigo de Tomás Cipriano de Mosquera. Habían estado varios años
en Europa. Habían vivido una vida disipada durante todo un tiempo y regresaron juntos. Y cuando regresaron, Alcántara Herrán se casó con la hija, una de las hijas de Tomás Cipriano de Mosquera, muy joven ella. Así que Mosquera apoyó a Alcántara Herrán, llegó a la presidencia y luego lo apoyó en la defensa de su gobierno, que permitió ganar la llamada Guerra de los Conventos, o también el alzamiento de estos fanáticos religiosos, y logró pacificar de alguna manera el gobierno del general Pedro Alcántara. Mosquera regresó y con posterioridad fue elegido presidente. O sea, su yerno le colaboró y Mosquera ganó la presidencia inmediata, la que continuó hacia 1843 y 44. Mosquera, al llegar al poder, inmediatamente Obando sale del país porque definitivamente no tenía garantías y él se asiló en el Perú, en donde Mosquera logró que lo desterraran de ese país y lo enviaran a Chile. Obando tuvo graves problemas económicos en todo este periplo que le duraron alrededor de 7 años. Mosquera comenzó su gobierno como conservador, por supuesto, porque lo habían impuesto las fuerzas partidarias de su yerno Alcántara Herrán y las fuerzas partidarias de Mariano Ospina Rodríguez. Pero fue cambiando. Su viaje a Europa, al parecer, le abrió nuevas perspectivas y un pensamiento mucho más liberal. Nombró, a mediados de su periodo, a Florentino González como ministro de Hacienda, llamémoslo, actualmente, el que le manejaba las finanzas. Florentino González había sido un conspirador septembrino que había participado en el intento de asesinato de Simón Bolívar. Sin embargo, era un hombre muy inteligente. Se había preparado en París, regresó y venía investido de todas las nuevas teorías económicas en vigencia en Inglaterra y en Francia, consistente en la libertad de los mercados y en la posibilidad de que hubiera un desarrollo a través de ese mecanismo. Lo primero que hizo fue liberar la llegada de productos extranjeros al país sin el pago de los debidos, el respectivo pago de la aduana, o por lo menos con muy bajas tarifas. Esto le originó a Mosquera y a Florentino González los primeros problemas con los artesanos, que tenían su producción y que ya veían menguados sus presupuestos por razón de la llegada de todos estos productos importados. Terminado el gobierno de Mosquera, o terminando, el 7 de marzo de 1849 fue elegido un nuevo presidente. Fue elegido José Hilario López. También que había estado metido de alguna manera en la conspiración septembrina. Era muy amigo de Obando. José Hilario López, sin embargo, era un hombre liberal, muy santanderista, como les digo, contrario a Bolívar, y se abrió hacia las nuevas tendencias que había. Pero sin embargo, los artesanos de Bogotá, que de alguna manera buscaron contactos entre los candidatos, definieron
el apoyo a José Hilario López, que fue elegido en ese día del 7 de marzo de 1849, gracias al apoyo de las denominadas sociedades democráticas, que eran lideradas por artesanos y en las cuales había otros importantes personajes que los apoyaban. También estaban gran parte de los jóvenes liberales que estaban saliendo de San Bartolomé y del colegio del Rosario. José Hilario hizo un gobierno que dejó algunas cosas importantísimas para nuestro país. José Hilario tuvo el pecado de propugnar la pugna entre librecambistas y proteccionistas, pero fue el protagonista de la liberación de los esclavos en el país, de tal manera que José Hilario esto lo consagró y le dio muchos réditos en la política. Por otro lado, José Hilario produjo la segunda expulsión de los jesuitas del país, que esa fue una presión hecha fundamentalmente por las sociedades democráticas de Bogotá. Tuvo muy cerca a Obando. Obando, con la llegada de José Hilario al poder y como buenos caucanos, se ayudaron. Obando regresó ya perdonado y arrancó a hacer política. Ocupó algunos cargos donde José Hilario López, y este lo apoyó para la presidencia en el año de 1853. Obando se alió con sectores democráticos de las sociedades democráticas y con ellos logró su elección como presidente. Pero al llegar tuvo distintos problemas y conflictos con los terratenientes y con distintos sectores de la población. Había ocurrido también, además, antes de la llegada de Obando, finalizando el gobierno de López, la insurrección conservadora que la había hecho otro caucano, Julio Arboleda, pero la cual no tuvo éxito y fue vencida en el camino hacia el departamento de Nariño, y en Buesaco fue muerto Julio Arboleda, que además fue uno de los fundadores del Partido Conservador. Esto es entonces caucanos de un lado y caucanos del otro lado. Arboleda, entonces, fue otro de los grandes y eminentes caucanos que estuvieron en las contiendas. Obando no terminó su periodo y entonces, por las luchas de los liberales y gólgotas contra los conservadores y contra el sector liberal, que era el sector liberal que apoyaba los artesanos, que era el de los draconianos, iba a ser destituido en el Congreso, y entonces estas fuerzas conservadoras y los sectores democráticos de la sociedad lograron impulsar a un nuevo mandatario. Este fue la llegada de José María Melo. Melo era un militar de carrera que había estado en todas las batallas, Pichincha, Ayacucho, Junín, gran, muy valiente, y era el jefe del Ejército Nacional. Obando se hizo a un costado y José María Melo asumió la presidencia
de la República. Por primera vez se daba que un hombre indígena, prácticamente un hombre de raíces muy profundas indígenas, llegara al poder, comenzó a gobernar. Por supuesto, se le vino toda la oposición, los otros grandes generales y toda la casta santafereña se fue en contra de él, y al final, antes de terminar el año 53, apoyadas las fuerzas contrarias por Tomás Cipriano de Mosquera, sacaron a José María Melo, al cual lo enviaron fuera del país y murió en México, lamentablemente. Asumió el poder otro caucano de Cali, Manuel María Mayarino. Terminó el periodo de Obando prácticamente y tuvo una gestión relativamente buena, por lo menos en calma. Vinieron las elecciones y por primera vez, por todo este periodo que estamos hablando, entra un candidato que gana las elecciones conservador, llamado Mariano Ospina Rodríguez, quien también había sido conspirador septembrino y además fundador del Partido Conservador, junto a José Eusebio Caro y a Julio Arboleda, también podemos decirlo. Ospina Pérez comienza su periodo en el año de 1857, pero las fuerzas del Congreso, muchas fuerzas encabezadas por el propio Mosquera, querían un cambio en la estructura del país. En 1853 habían aprobado una constitución que había dado algunos pasos de tipo federalista, y ya en el año de 1858 se arranca con un nuevo nombre de la República que cambió Mariano Ospina Rodríguez y lo llamó Confederación Granadina. La Confederación era la reunión de distintas federaciones del país y se crearon una serie de estados, se fueron creando. Primero eran 7 por esas fechas, pero ya para posteriormente llegar a 9 en los años siguientes. Mosquera fue elegido, Tomás Cipriano de Mosquera, fue elegido presidente del estado del Cauca, de uno de esos estados, el caucano, reitero, el más grande, el de más potencia, el que ha tenido la mayoría de los presidentes hasta entonces en la República de la Nueva Granada, Confederación Granadina ahora, que se llamaba, y comenzaron los conflictos con Mariano Ospina Rodríguez. Mosquera entonces asume las armas contra Ospina y lidera un movimiento para cambiar al presidente que existía. Se alía con el presidente del estado de Bolívar, con Juan José Nieto, y comienzan una insurrección contra el gobierno presidido por Mariano Ospina. Mosquera anunció la separación de la llamada Confederación y buscó a su antiguo enemigo de siempre, pero familiar, pariente de él y de la misma casta y de la misma familia, a José María Obando, y lo nombró comandante del ejército, o sea, su jefe militar. Y cuando los conservadores del Cauca, manejados por Ospina Rodríguez, el presidente, intentaron insurreccionarse contra Mosquera, Obando y Mosquera los derrotan
en la famosa y conocida batalla muy cercana a todos nosotros, que es la batalla del Derrumbado, efectuada el 8 de mayo de 1860, ahí, en Buga, al lado del río Guadalajara. Esta batalla le da mucha fuerza a, a Mosquera, al estado del Cauca, y hace que Mosquera avance hacia Manizales, en busca de apoyos hacia Antioquia y hacia esa zona, porque ya tenía pensado en que había que deponer al general Ospina, el doctor Mariano Ospina Rodríguez. Pasa por todos estos municipios del Valle del Cauca, del Plan, e ingresa a lo que hoy es el antiguo Caldas, pero que en ese tiempo pertenecía al Cauca. Va a los municipios de Río Sucio, Supía, Marmato, que hacían parte del Cauca, y se encontró con las fuerzas antioqueñas al mando de Braulio Henao y de Joaquín Posada. Tienen unas batallas terribles en Manizales, pero al final ninguno de las dos fueron capaces de derrotar a la otra, y Ospina Rodríguez y Tomás Cipriano de Mosquera, muy hábilmente, cuando se vio muy débil, llamó a un acuerdo, y los antioqueños le salieron al paso y firmaron un acuerdo o un convenio de paz que lo llamaron la Expunción de Manizales. Con este acuerdo, los antioqueños no se iban a meter con Mosquera, respetaban que Mosquera aspirara a deponer a Ospina Rodríguez, pero no iban a tener ningún juego en ese poder. Ahí fue donde Mosquera ganó gran parte de su prestigio y de su peso, regresó a Popayán, se fue para Neiva, cruzó la cordillera, buscó a José Hilario, que vivía en Neiva, José Hilario López, digo, su otro paisano, su otro presidente caucano, y con Obando se fueron hacia Bogotá en búsqueda del poder. Lamentablemente, en batallas en la sabana de Bogotá, en una de ellas, en un sitio llamado Cruz Verde, el general José María Obando fue muerto a lanzazos en una contienda de esas. Mosquera tomó el poder. Ya Ospina había salido del cargo por vencimiento y habían nombrado a Bartolomé como el nuevo, que era el procurador general, lo habían nombrado como encargado. De tal manera que asume el poder Tomás Cipriano de Mosquera e inmediatamente cita luego a elecciones para hacer una nueva constitución y legalizar todo su mandato. Bueno, continuamos entonces en este juego de los líderes caucanos, el uno apoyando al otro y manejando toda la situación de nuestro país. Mosquera convoca entonces a la convención, la famosa convención de Río Negro, en la cual legalizan los 9 estados federales: Cauca, Antioquia,
Panamá, Bolívar, Magdalena, Santander, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. Lanzaron la nueva constitución y al país ya no era la antigua República Nueva de Granada, ya no era la Confederación Granadina, sino ahora la denominaron Estados Unidos de Colombia. La gestión de Mosquera fue buena, pero muy cuestionada. Tuvo grandes enemigos porque una de las leyes que él gestó, la desamortización de los bienes muertos y la exclaustración de los monjes y de los regulares, no satisfacía a los conservadores. Los conservadores tampoco le aceptaron nunca que la nueva constitución no dijera que ésta se hacía en nombre de Dios. Su carácter antirreligioso de Mosquera le ganó todas esas enemistades de los monjes y de toda la iglesia que se le fue en contra. Hacia 1863, estando en el poder, en Antioquia estalló una revolución al mando de Pedro Justo Berrío contra todas estas cosas que estaba haciendo Mosquera y que no eran de su querer de ellos. En esta revolución de Pedro Justo Berrío fue muerto el presidente de Antioquia, del estado de Antioquia, el gobernador Pascual Bravo. Esta guerra de Antioquia de Pedro Justo Berrío fue muy al unísono de una pelea que le tocó afrontar a Mosquera en el Ecuador, cuando Ecuador invadió el dictador que estaba allá gobernando, de apellido García Moreno, entró a Túquerres y se tomó una serie de poblados. Siempre Ecuador tuvo grandes intentos y grandes deseos de que todo el departamento de Nariño le perteneciera a ellos. En esta ocasión, García Moreno logró dominar grandes sectores de Nariño, pero Tomás Cipriano de Mosquera, hombre, gran combatiente, muy guapo y de mucha visión y mucha estrategia, se fue él personalmente, siendo el presidente, y lo derrotó en una famosa, conocida y ejemplar batalla que llama la batalla de Cuasput, que es un terreno ahí cerquita a Túquerres. Expulsó a García Moreno y regresó. Afortunadamente, esto lo hizo muy rápido y los antioqueños, que de pronto estaban pensando era en derrocarlo a él, y al verlo débil, que perdiera en el Ecuador, pues quedaron absolutamente desarmados, pero con muchos dolores en el alma, llamémoslo así. A Mosquera lo reemplazó Manuel Murillo Toro, el famoso chaparraluno, el segundo chaparraluno que entraba a gobernar el país. El primero había sido José María Melo. Murillo Toro era el jefe del radicalismo, era liberal y federalista, y era el quien estaba gobernando. En ese momento, en Santa Rosa de Cabal, que pertenecía al Cauca
que era una provincia del municipio de El Quindío, cuya capital era Cartago. Cartago hacía parte, era la capital del Quindío. Santa Rosa era parte de ellos. Se declararon en contra del gobierno del Cauca. Consideraron ellos que no estaba bien gobernada y que había que nombrar a una persona de sus afectos y de su sector político conservador. Y ellos se reunieron. El alcalde de allá, llamado Nicasio Buitrago, y ellos fueron los que inmediatamente sacaron un pronunciamiento que fue en un acta que fue firmada por más de 500 vecinos. Decía, así, a grosso modo, que los infrascritos vecinos de Santa Rosa de Cabal y ciudadanos del estado del Cauca declaran que siendo el actual gobierno del estado, o sea, el gobierno del Cauca, de origen vicioso e incapaz de atender las necesidades públicas y obedecer los mandatos de la justicia, debe ser reemplazado por otro que cuente con el apoyo de la opinión ilustrada. Que ese gobierno es impotente para castigar el crimen y para darle prosperidad al Cauca, Otros considerando resuelve desconocer el actual gobierno del Estado y reemplazarlo por otro que tenga su origen en la espontaneidad de los pueblos. Dicen, designamos como comandante en jefe del ejército restaurador al benemérito gran general Joaquín María Córdoba y nombrar para gobernador, o sea, el cargo que en ese momento tenía el general Payán, nombrar para gobernador provisional del estado al distinguido ciudadano Sergio Arboleda y para designados y suplentes al gran general Joaquín María Córdoba, general Sarama y al doctor Manuel Antonio San Clemente. ¿Qué querían entonces? Deponer las autoridades del Cauca y colocar allí a Sergio Arboleda, el hermano de Julio Arboleda. Y tenían de suplente, porque en ese tiempo eran los designados, eran 3 y a veces hasta 5. Allí incluyeron al doctor San Clemente de Buga como uno de ellos. Esta acta tiene fecha de final de septiembre de 1865. Pero era que el 27 de septiembre de ese mismo año, 2 días antes, los conservadores de Tuluá, acaudillados por Cayetano Delgado, Manuel Antonio Pizarro y Gentil Quintero, se sublevaron y reconocieron la jefatura de las fuerzas antioqueñas. O sea, Tuluá se levantó y cambió sus autoridades y se tomaron el poder los conservadores, apoyados por los de Santa Rosa de Cabal, que acababan de formar el ejército con Joaquín María Córdoba y con el apoyo de los municipios de Supía, Río Sucio, Marmato, todos pertenecientes al municipio de Toro, en el Cauca. De Toro dependía toda esa franja
a la izquierda del río Cauca, en el actual departamento de Risaralda y Caldas. Y Santa Rosa de Cabal dependía del Quindío, cuya capital era Cartago, y Santa Rosa era una simple provincia dentro del estado del Quindío, del estado no, del municipio de Quindío, cuya capital era Cartago. Eso quiere decir que ya el 29 de septiembre se dio el desconocimiento al estado del Cauca, y no al nacional, no lo dijeron, sino solamente al departamento de ahí. ¿Cómo? La situación entonces en Tuluá se hizo complicada. La insurrección de inmediato fue conocida en Cali y comenzaron entonces los preparativos para ver cómo impedían que se realizara esta pretensión de los conservadores del norte de la provincia del Cauca. Quiero decirles que en el libro La historia de Buga en la colonia, del doctor Tulio Enrique Tascón, anota lo siguiente, una parte histórica, que el 5 de octubre de 1715, el maestre de campo Nicolás Lozano Santa Cruz vendió al sargento mayor Francisco Solano Rojas la hacienda El Tablazo, en el llano de los Chancos, contigua al río Tuluá, desde la quebrada del Tablazo hasta la mata redonda de los Pajenales. Este fue el posterior escenario de la Polonia. Allí es la Polonia, exactamente en ese sitio, a escasas 3 leguas de donde 9 años después ocurriría la batalla de los Chancos. En Cali, en un periódico, en una hoja periódica que llamaba Columna Cali, se presentó la siguiente lectura. De un momento a otro se pondrá en marcha la columna de Cali, fuerte de los batallones cuarto y quinto, que tantas páginas de gloria inmortal escribieron con sus bayonetas. La presencia de estos bizarros veteranos al frente de las montoneras se debe a combatir las desautorizadas de la insensata rebelión que acaba de estallar en los municipios del Quindío, Toro y Tuluá. Es la más poderosa garantía de que la victoria orlará una vez la frente de los vencedores en Segovia, Campo Amalia, Usaquén, San Diego, San Agustín y otros 1000 campos que ennoblecieron con su sangre. Dice la hoja titulada La Columna Cali: el modesto general Julián Trujillo,
cuyo valor en los combates es proverbial en toda la República y a cuyas órdenes marcha la columna de Cali como comandante en jefe de la tercera división del ejército caucano, no tiene necesidad de recordar que las heroicas inspiraciones de su patriotismo salvaron a la República en Campo Amalia y Boyacá. La autoridad no ha tenido necesidad de dictar una orden de reclutamiento para organizar la columna Cali. Los ciudadanos con la noticia volaron con la espontaneidad del patriotismo, abonando sus labores pacíficas a tomar el fusil como celosos guardianes de las libertades públicas. La situación militar del Cauca es imponente. Los batallones primero y segundo de Buga, noveno y décimo de Palmira, cuarto y quinto de Cali, 12 y 13 de Popayán y el Invencible de Santander, con sus correspondientes auxiliares de caballería y una brigada de artillería, forman el grueso del ejército caucano, organizado en el término de 10 días. El ciudadano general Payán, con el personal del gobierno y las fuerzas de Popayán y Santander, a órdenes del intrépido general López Landaeta, que está ya en marcha, unido a las fuerzas del Valle, emprenderá muy pronto operaciones ofensivas. Pronto, pues, el Cauca estará libre. Tal era la situación a fines de ese septiembre próximo, en el cual se habían levantado los municipios de Quindío, Toro y Tuluá. El jefe de Buga, jefe municipal, apoyado por el benemérito general Policarpo Martínez y otros jefes y ciudadanos, improvisaron en la misma noche del pronunciamiento en Tuluá una columna que marcha ese día hasta San Pedro a poner en raya a los pronunciados. Los jefes municipales de Palmira y Cali se colocan a la altura de sus deberes y con una actividad asombrosa organizan, arman y equipan la tercera división y la hacen mover inmediatamente hacia el enemigo. El superintendente de la empresa del Camino de Buenaventura, o sea, estaban construyendo el camino de Cali hacia Buenaventura, por donde luego hicieron una carretera. Ciudadano general Julián Trujillo, de acuerdo con el jefe municipal de Cali, convierte en soldados a los obreros, cambiándoles la pica y el asadón por el fusil y la cartuchera, y poniéndose a la cabeza de la división en su calidad de jefe del Estado Mayor, ejecuta un movimiento hacia el norte y establece su campamento en la llanura Los Chancos, a media legua del campo enemigo. Estando allí recibe instrucciones del presidente para no abrir combate hasta la llegada de la cuarta división de Popayán y Santander. El 21 del citado mes llegó el presidente Payán al campamento de Los Chancos con los batallones 10 de Palmira, 11 y 20 de Popayán, 24 de Santander, una compañía de zapadores, el escuadrón 4, el batallón 9 y la tercera división, y un abundantísimo parque. Estas fuerzas
que estaban al mando del general Miguel Bohórquez, jefe de la tercera división, y las organizadas en Tuluá, a órdenes del infatigable coronel Manuel José Mora, formaron un grueso de 2000 hombres armados, organizados y en actitud de abrir operaciones. Quiero decirles que entonces apenas se dieron cuenta en el Cauca y en Cali que los del norte se habían pronunciado, antioqueños y caucanos de todas estas partes, incluido Tuluá, se vinieron entonces, como hemos dicho, hasta los Chancos a buscar la manera de frenar esta tropelía que iban a hacer estas fuerzas contra el gobierno del general Payán. El 26 de septiembre, aunque decisivo, no terminó la guerra y eso tenía sus implicaciones porque el régimen no se había restablecido en Tuluá, Toro y Quindío. Bueno, quiero presentar a ustedes algunas de las posiciones que han hecho algunos de los jefes de los comandantes que dirigieron la operación en la batalla de la Polonia. Dice, uno de ellos fue el intendente general de las milicias, que era un bugalagarandeño llamado Manuel Wenceslao, que fue luego el secretario de gobierno que reemplazó al titular que estuvo en la batalla de la Polonia. El doctor Manuel Wenceslao Carvajal plantea que a él le tocó toda la parte de la intendencia, o sea, organizar los ejércitos, montar la manera de atender a los heridos y de suministrar el dinero y el mantenimiento para todos los combatientes. Decía el doctor Carvajal, que era muy cercano a Tuluá, que a él le tocó las caballerías, el vestuario, elementos de guerra, cuarteles, recursos para la tropa, abrigo, alimentación y medicinas para los enfermos y heridos. Y todos le prestaron la debida colaboración. Dice que en Tuluá, todo lo que sobró de la operación quirúrgica en la cual atendieron a los heridos de un lado y del otro, o sea,
de los caucanos y de los antioqueños, lo dejó todo en el hospital de Tuluá, que esto se lo había aprendido en la batalla del Derrumbado, en donde habían hecho un hospital de sangre similar. En Cartago, dice, organizé otro hospital durante permanencia con médicos ordinarios. Y me ha permitido también hacer honorífica y merecida mención de los sujetos que hicieron oportunos servicios al gobierno. Dentro de ellos, a los señores José Manuel Lleras, Juan Ramón Fernández y Rafael García. Dice, el primero, tan luego como se tuvo noticia, pide al gobierno una colocación, una en el Teatro de las Operaciones Militares, y abandonando su familia, marcha solo, sin recursos propios y sin auxilio, a encargarse de la jefatura de Tuluá. Allí funciona el frente del enemigo, protegido por el incontrovertible coronel Manuel José Mora, quien establece el espionaje, da avisos oportunos, proporciona recursos y en los momentos de combate no esquiva el peligro. Este es entonces el doctor Carvajal, quien luego sería secretario de gobierno. Hay una narración muy interesante que hace un personaje muy importante que es un escritor de nombre Aurelio González Toledo, que era un gran amigo del gobierno de la Regeneración. En su estudio biográfico de Payán, dice que la guerra está más bien en el temperamento de los colombianos que en los sistemas que los dividen y en las distintas agrupaciones. Dice, y que no bien tuvo holgura el Partido Conservador, se lanzó de nuevo a los combates, primero en Antioquia con el inolvidable Berrío y después en el Cauca con el general Joaquín María Córdoba. Traía jefes y oficiales aguerridos y tropa de muy buena calidad cuando invadió por el norte del Cauca. El general Payán dio en su campamento poderosa voz de alarma y a su reclamo acudieron los liberales entusiastas del Valle, con los cuales marchó al encuentro del enemigo. Los lidiadores se avistaron en las cercanías de Tuluá, de uno y otro lado del río, bien caudaloso, que atraviesa la población del nordeste. De la calidad de las tropas, de los combatientes, del valor de sus generales y de su oficialidad y de las buenas posiciones que ocupaban, puede juzgarse por la duración de la lucha 3 días muy reñidos, en que el ejército del Cauca, a órdenes de Payán y de Trujillo, hubo de lidiar no solamente contra sus bravos contendores, sino también con las aguas profundas y turbulentas del río Tuluá y contra las posiciones casi inexpugnables de la opuesta ribera. La victoria se decidió por el gobierno después de enormes
sacrificios, habiendo mostrado el presidente en todas las horas del combate la mayor sangre fría unida al mayor arrojo. A un sargento muy probado, continúa González Toledo, en los combates de entonces le oímos hablar con asombro del presidente del Cauca, ponderando el peligro con su singular lenguaje. Dijo así: por la vida del general Payán en la Polonia, yo no habría dado un cuartillo. Obtenido el triunfo, Payán avanzó hasta Cartago y con su ejército, a órdenes del gobierno general, se puso a servir a la República, cosa que contribuyó en gran manera a que se afianzara, o por lo menos a que no se extendiera la guerra, que habría sido general sin la derrota de la Polonia. César Conto, secretario entonces de Payán, decía en el parte de batalla con la pasión altiva del caucano: triunfamos porque teníamos la fuerza del derecho y el derecho de la fuerza. El presidente constitucional Eliseo Payán, luego de ganada la batalla de la Polonia, sacó un decreto en el cual dice que, considerando la seguridad del Estado, se demanda el pronto castigo de los revolucionarios, pues la experiencia enseña que no puede tenerse confianza en sus promesas de sumisión después de vencidos. Que el derecho del estricto de la guerra autoriza para quitar al enemigo todos los medios y ocasiones de dañar, sino también sus propiedades. Decreta: convóquese un consejo de guerra para que juzgue a los que hayan tomado armas o conspirado de cualquier modo contra el gobierno desde el 26 de septiembre del mes expresado. El Consejo de Guerra se compondrá de los jefes de mayor rango en la ciudad, y para el efecto se designa como miembros a los siguientes: general Policarpo Martínez, que será el presidente; general Miguel Bohórquez; general López Landaeta; coronel Vicente Guevara Callao; coronel Manuel José Mora; coronel Cerveleón Núñez y coronel Simón Arboleda. También el sargento mayor Benjamín Núñez desempeñará las funciones de fiscal. Bueno, el artículo entonces le da plenos poderes a estos para que hagan el Consejo de Guerra. El Consejo de Guerra se reunió en noviembre en Buga y juzgó a todos los que habían sido revoltosos, según el gobierno. Dicen que administrando justicia se condena a expulsión del territorio del Estado por el término de 4 años y una multa a favor del Tesoro igual a la 10ª parte de los bienes que posean a los individuos que van a expresarse: Joaquín Manilla Córdoba, Manuel José González, Francisco de Paula Madriñán, Jesús María Pinzón y 330 más. Aquí está la lista de todos los que fueron condenados. Hubo algunos que solamente fueron condenados a 2 años de expulsión.
Aquí encontramos todos los apellidos caucanos, tulueños, caleños, Buenaventuras, Becerras, Montaño, Lozanos, Escobar, Campo, Caicedos. Bueno, es una lista inmensa que de pronto a los genealogistas les puede interesar mucho, porque aquí están los abuelos y bisabuelos de mucha de la gente que conocemos aquí en el Valle. Dentro de esto está un señor Carvajal, Manuel José Carvajal, que según investigación de un amigo, fue el padre del doctor Carvajal, fundador de Carvajal y compañía. Él estuvo en esa contienda. En la batalla de la Polonia hubo tres presidentes actuando. Eliseo Payán, como gobernador, que estuvo en la batalla. Julián Trujillo, que luego sería presidente de la República y que era el jefe de la columna de Cali. Y estuvo también Ezequiel Hurtado, que también fue presidente o encargado de la presidencia, que venía con un grupo de indígenas de tierra adentro, que eran muy partidarios del general Mosquera. Dentro de los condenados en este Consejo de Guerra está el doctor Manuel Antonio San Clemente, quien luego sería presidente de la República hacia 1900. El doctor San Clemente no, dice él, y tengo el documento en el cual él se defiende y dice que él no estuvo y que lo tuvieron preso y que pues él no tenía nada que ver. Seguramente el hecho de que los insurrectos de Santa Rosa de Cabal lo colocaron como uno de los designados influyó para que los militares del Cauca lo comprometieran y lo condenaran. Pero hay lo siguiente: el presidente general Eliseo Payán, días después del Consejo de Guerra, expide un decreto y dice que habían de ser restablecido el orden público en el Estado y declarada la situación de paz, y que el Cauca, grande y heroica, debe ser lo más o menos, en toda mujerla debe perdonar a los que desconocieron su gobierno. Decreta, concede amplia amnistía a los revolucionarios penados por el fallo del Consejo de Guerra del 25 de noviembre de 1865 y pide que pueden volver libremente a sus lugares de residencia, a los puntos del territorio, y que se suspende el cobro de los empréstitos que hizo el Ejecutivo para el sostenimiento de la guerra. ¿Cómo? No, 33. Esto en forma general es lo que ocurrió en la Polonia. Hay muchos detalles. Tengo documentos del Archivo del Cauca, en la cual algunos son mucho más minuciosos en mostrar cómo fue la batalla. Basta decirles pues que fue aquí en Tuluá, que cuando llegaron los combatientes a los Chancos, ahí, en la Polonia. La Polonia es un cerrillo que hay
perteneciente a la Hacienda del Tablazo, a la salida de Tuluá, y que se extiende y va hasta Los Chancos en San Pedro, en donde se efectuó la batalla de Los Chancos, y limita al norte con el río Tuluá, y que cuando llegaron los combatientes antioqueños y se enfrentaron los primeros batallones del Cauca, lo hicieron prácticamente en Tuluá, en las calles de Tuluá. La primera contienda fue el 23 de septiembre y hubo tiros de lado y lado del río hacia acá, en las orillas y en las calles. El 24 y el 25, todo el tiempo hubo disparos y hubo ataques de parte y parte. Solo el 26 fue cuando Eliseo Payán, en su conocimiento, sorprendió al enemigo. Atravesó de noche el río Tuluá, que dicen era turbulento y muy grande, y lo situó al lado norte del río y en la parte oriental, o sea, lo más arriba posible, y desde ahí, en el amanecer, atacó a los contendientes que estaban los antioqueños en la Polonia, en el cerro, en la parte alta, resguardados. Pero al llegarle Payán por atrás, con gran parte de los ejércitos y los otros ubicados en la parte plana, derrotaron, los cogieron descuidados. Los antioqueños salieron derrotados y salieron fue hacia la montaña, corriendo, y fue cuando Payán ordenó el seguimiento de ellos y muchos fueron presos. Se habla de 343 presos, se habla de 100 muertos dentro de las filas antioqueñas y solamente 6 de los caucanos, el saldo. O sea, fue absolutamente, absolutamente clara la victoria del Cauca a los antioqueños. Con esto, esas fuerzas antioqueñas que habían venido varias veces, que estuvieron en Derrumbado, que estuvieron en Santa Bárbara, Cartago, y acá, en este sitio del centro del valle. Por eso es que la Polonia, la batalla se escenifica acá, y la de los Chancos, en este mismo sector, porque es que aquí se cierra un poco la cordillera hacia Uga, y entonces es más fácil detenerlos. Como les digo, fue muy importante, participaron 3, 4 de los grandes líderes caucanos, demostró todo el poder caucano que se ha tenido y que ha sido tradicional en Colombia, y cómo la batalla no fue una batallita, fue una verdadera batalla. Les agradezco mucho. Muchas gracias.